Si no te sobrecoge la cólera de una tormenta en el despertar abrupto de un susurro nocturno, acompáñanos por la desértica tierra encantada de los relatos. Busca en el refugio desolado de nuestro podcast. Penetra en los sueños de este hogar hechizado por el horror, donde podrás escuchar narraciones de cuentos al abrigo de la noche plutónica. Atrévete si temes a largos intervalos de horrible cordura. Si crees que no hay mayor terror que la tortura de lo cotidiano, vente a criar cuervos con nosotros. Escucha Territorio Extrañer. Hans, un relato de David M. Hefesto, incluido en Un pájaro hecho de pájaros, la nueva antología de la Escuela de Imaginadores. Verano de 1943. La primera vez que escuché aquel silbato, el humo gris de las chimeneas formaba una densa lámina en el cielo. Las volutas se unían y se compactaban hasta formar una gigantesca lápida sobre nuestras cabezas que, de haberse desplomado, nos habría aplastado. Los veteranos decían que muchas de las cámaras e instalaciones tenían menos de un año. Los crematorios funcionaban día y noche, y todos insistieron en que siguiera las órdenes y mantuviera la rutina para no verme desbordado por el trabajo. El tren entró en la rampa con un chirrido largo y agónico. El vapor se mezclaba con el olor del carbón y la peste a heces y orines que provenía del interior de los vagones de ganado. Sentí náuseas incluso antes de que abriesen las puertas, pero el asco creció cuando aquellos bultos que se intuían en la oscuridad comenzaron a moverse y a bajar. Lo hacían de forma torpe y atropellada. Se empujaban, muchos caían al suelo, lloraban y gritaban en idiomas que no conocía. Arrastraban maletas, mantas, paquetes atados con cuerda. No parecían humanos. En ese momento entendí que no podíamos permitir que siguiesen viviendo entre nosotros. Mi tarea era simple: mantener la formación, separar, empujar, poner orden en el caos. Con mi 1,85 m y mis 90 kilos, no me habría costado mucho reducir a cualquiera de los prisioneros, pero agradecí no tener que tocarlos. La mayoría obedecía rápidamente al oír mi voz, aunque no hablaran alemán, y el resto lo hacían al notar el cañón o la culata de mi Mauser. El doctor Schul llegó con puntualidad. Sus ojos grises no repararon en mí, pero yo sí contemplé sus sienes plateadas bajo la gorra y todas las condecoraciones que colgaban de su uniforme de campo. Me sentí intimidado nada más verlo. Levantaba la mano y dictaba sentencias en segundos. Los hombres que parecían fuertes iban a la derecha. Mujeres, niños, ancianos y enfermos a la izquierda. Los aptos para trabajar serían rapados, tatuados con números, vestidos con uniformes a rayas y asignados a las tareas que deberían cumplir si querían seguir viviendo. Todo se hacía según el procedimiento y de acuerdo a un horario. Todo quedaba anotado con exactitud y en detalle. Los que no resultaban útiles irían a las duchas. Me fijé en una niña que se había rezagado al bajar del vagón. Debía tener unos 10 años y llevaba el cabello pegado a la cara por el sudor. Se encontraba sola. Por cómo mantenía inmóvil su brazo, entendí que estaba roto, aunque no lloraba. Con la otra mano sostenía una muñeca de trapo. Me observó fijamente, como si me reconociese o quisiera decirme algo. Schul no dudó.
La envió a la izquierda y durante un leve instante sentí lástima. Me avergoncé de mi debilidad, la empujé con mi arma y ella dejó caer la muñeca sobre la grava, como si supiese que allí se separaban sus destinos. Llevamos a los descartados en filas de 5 hacia los nuevos edificios de ladrillo. Aquella primera vez, el recorrido se me hizo interminable. Casi 2 kilómetros caminando junto a ellos, escuchando sus llantos y lamentos, sus súplicas y sus penosos intentos de soborno. Yo apretaba los dientes y el paso, atento a cualquier posible intento de fuga. Por el camino se les exigió que dejaran sus maletas en montones ordenados. Se les dijo que recordaran el número de su pila para que pudieran recuperar sus cosas más tarde. Algunos sonrieron con alivio, otros suspiraron, nadie se rebeló. Tardamos más de media hora en llegar a los búnkeres. Allí estaba el Unkleidagaun, con bancos y ganchos numerados para que colgasen sus ropas. Algunas compañeras de la SS ayudaban a las mujeres más recientes a desvestirse. Las ratas del sondecomando confiscaban joyas, prótesis y todo lo que tuviera valor antes de conducir a los suyos, ya desnudos, a las cámaras. Recuerdo pensar en lo mucho que disfrutaría cuando librásemos al Reich de toda aquella escoria e hiciésemos que ese maldito grupo de judíos, que tan diligentemente nos ayudaba, atravesara esas mismas puertas metálicas. Eran la demostración viviente de todo lo que el Führer afirmaba sobre su raza. Aquella noche, al terminar mi turno, regresé al barracón que tenía asignado. Me metí en la ducha y me froté con un jabón áspero hasta que la piel comenzó a agrietarse. Seguía oliendo a polvo, a metal y a algo indefinible que flotaba por todas partes. Abrí mi diario y escribí: llegan trenes, cumplimos órdenes, el campo funciona. El silbato me despertó, pero solo vi oscuridad. Mis compañeros dormían. Las agujas luminiscentes indicaban las 3:42. No tocaba ninguna llegada nocturna ese día. Me quité el reloj de dotación y le di cuerda. Después me levanté y me acerqué a la ventana. El patio entre barracones estaba vacío, iluminado por los potentes focos. Sobre ellos, una luna sucia. Agucé el oído y recorrí cada rincón con la mirada. No escuché nada, sin embargo, vi algo. Huellas pequeñas en la tierra, alineadas, avanzando paso a paso hacia el final del campo, hacia las cámaras. Cogí mi fusil y salí. No avisé a nadie. No quería que me tomaran por un loco. Las huellas se alejaban y corrí tras ellas. Quité el seguro al carabiner y apunté al frente. No sabía qué estaba pasando, pero algo iba muy mal. Las alambradas electrificadas, las torres de vigilancia y los focos habían desaparecido. La oscuridad lo engullía todo. Me detuve. La temperatura descendió de golpe y escuché primero un llanto, luego cientos. Me giré empapado en sudor frío. Ordené que callasen. Los lamentos ganaron intensidad hasta hacerse insoportables. Quise disparar, pero el Mauser se me escurrió entre los dedos. Me tapé los oídos con ambas manos y mis gritos se unieron a los que me atormentaban. Desplomado, lloré como un niño hasta que, de pronto, todo cesó. La luz de un foco me cegaba y un compañero al que no conocía me apuntaba y exigía que me identificase. Yo permanecía en el suelo, en ropa interior y en posición fetal. No supe qué responder a ninguna de las preguntas que me hicieron y estuve a punto de ser arrestado. Sostuve una y otra vez que no recordaba lo ocurrido ni cómo había llegado hasta esa zona del campo. Concluyeron que era sonámbulo. Avisaron al suboficial Vogel para que se hiciera cargo de mí y de mi arma y me escoltaron de vuelta al barracón. Una vez en mi litera fingí que el sueño me vencía, pero el frío que había sentido se había instalado en mis huesos y no me dejaba dormir.
Invierno de 1943-1944. Las noches se volvieron más silenciosas cuando la nieve se cerró sobre el campo. El hielo congelaba el sonido de los lamentos. Me gustaba patrullar el perímetro, sentirme activo y en movimiento. Antes de iniciar mi ronda, solía pasar por la Landestaffel y recoger a alguno de los pastores alemanes que estaban adiestrando para que me acompañase. Ralph era mi preferido. Mis pasos sonaban huecos sobre la nieve endurecida. Evitaba mirar hacia las chimeneas. No me gustaba ver cómo el viento arrastraba las columnas de humo. Prefería observar los árboles y me alegraba ver la reacción de mi compañero canino cuando algún animal, curioso o desorientado, se acercaba lo suficiente como para desatar sus ladridos. Estos eran muy diferentes, menos aterradores que los que profería cuando lo llevábamos frente a los trenes para amedrentar a los prisioneros. Recuerdo que en aquellos días soñaba con tener una granja y llevarme a Ralph conmigo. Los sueños son la única forma de vivir cuando uno empieza a ser consciente de que solo le rodea la muerte. Habían pasado meses desde el episodio de sonambulismo. No se había repetido, pero cuando caía el sol comenzaban los ruidos que solo yo escuchaba. Me decía que eran ratas, el crujido de la madera del barracón o el viento colándose entre los tablones. El vodka aliviaba mi inquietud. Beber por la noche era habitual en la guarnición. No había castigo si la borrachera no era visible ni interfería con el servicio. El alcohol nos ayudaba a cantar y a reír con los nuestros, a odiar y a ser más brutales con los judíos. Todos ansiábamos el fin de la guerra, volver a casa y ser aclamados como héroes. Pero los trenes seguían llegando sin cesar. ¿Cuántos quedarían aún? Pensé en pedir el traslado. Incluso estuve a punto de solicitar ir al frente. Sin embargo, algo me decía que, fuese donde fuese, aquel campo me acompañaría como una segunda piel. Algunas noches me ordenaban unirme al grupo que inspeccionaba el sector de las grandes cámaras y sus crematorios. Acudíamos de 4 en 4 a realizar el trabajo. Un suboficial, un técnico de Tofansune para supervisar la ventilación y 2 soldados acompañados por perros. Solía coincidir con el cabo Vogel, que caminaba siempre delante, con la Luger en una mano y la linterna en la otra. Avanzábamos rápido junto a las torres y las alambradas electrificadas. Cuando llegábamos a la Umkleidegaun revisábamos a fondo los montones de ropa y objetos apilados, por si alguien se había escondido entre ellos. Después, el cabo comprobaba por la mirilla que en la cámara no hubiera movimiento ni sonido alguno, y entonces entrábamos con las cámaras de gas puestas y supervisábamos cómo el sondecomando extraía los cadáveres y los trasladaba al crematorio adyacente. Con el tiempo, aquellos cuerpos, aquellas personas habían dejado de parecerme repulsivas. No podía evitar que el rostro de la niña del primer día viniese a mi mente cada vez que entraba allí. Me esforzaba en abstraerme de todo lo que veía y escuchaba para poder cumplir con mi trabajo. Procuraba ignorar el olor a almendras amargas y mazapán que dejaba el ciclón B. Los domingos en los que estaba de permiso solía bajar a Oswiecim. Me vestía de paisano y caminaba por sus calles intentando pasar desapercibido. Por supuesto, no lo conseguía. Todos sabían quiénes éramos y de dónde veníamos. Ignoro si también estaban al tanto de lo que hacíamos. Nadie, ni el cantinero ni las mujeres con las que nos relacionábamos, nos preguntaba nunca nada. Una madrugada, al regresar ebrio del pueblo, decidí no acostarme. Me puse el uniforme y me colgué el fusil. Salí del barracón con la esperanza de volver a encontrarme con aquellas huellas diminutas. Necesitaba volver a verlas para librarme de ellas. Caminé durante un buen rato intentando no ser visto por mis compañeros de guardia. Cuando quise darme cuenta, me encontraba junto a las cámaras y de pronto escuché algo. Unos golpes suaves al otro lado de la pared. Parecían pasos y no los provocaba ningún equipo de supervisión. Se me erizó la piel, pero no pensé en huir. Abrí la puerta metálica y entré despacio.
No había nadie. La linterna dibujó círculos de luz temblorosa sobre las paredes desnudas. Me fijé en las manchas y en los arañazos, en restos de yeso arrancados. Entonces la puerta se cerró provocando un eco que rebotó en mi pecho. La temperatura descendió de golpe, como aquella noche. Me giré alterado, di vueltas mirando a todas partes, pero solo vi el vaho blanco que provocaba mi respiración. La linterna parpadeó y llegaron las sombras. Cientos de siluetas torcidas aparecieron en la pared. Impresiones de cuerpos sin nombre, sin rostro, agonizantes. Estaba paralizado y la linterna se me escurrió de la mano. Rodó y rodó hasta detenerse junto a la pared. El haz de luz quedó apuntando hacia arriba, enfocando a las sombras que tomaron vida. Las siluetas comenzaron a despegarse del muro, a aumentar de volumen y a caminar hacia mí. El aire se había vuelto irrespirable cuando una ligera brisa surgió a mi espalda. No quería girarme, pero lo hice. No quería verla, pero la vi. Era la niña. Me estaba esperando. Me había estado esperando desde el primer día. Las huellas eran suyas. Los sonidos de pasos detrás del muro también. Tal vez era ella, con sus uñas, quien provocaba los ruidos que me atormentaban cada noche en el barracón. Me lancé hacia la puerta, pero no pude abrirla. Lo intenté desesperadamente hasta que escuché un estruendo sobre mi cabeza. Las rejillas metálicas del techo se habían abierto y los gránulos de ciclón B, pequeños como guisantes, caían por todas partes. Rebotaban sobre las sombras que me rodeaban, sobre sus cabezas sin rostro, sobre sus hombros sin piel. Ninguna se movió hasta que comenzó a notarse el terrible olor dulzón. En ese momento, estallaron en gritos y lamentos que perforaron mi cerebro. Algunas se retorcían, se empujaban y caían al suelo en posturas imposibles. Otras volvían a la pared e intentaban trepar por ella, quedándose adheridas. Tan solo la niña permanecía inmóvil, observándome. Sentí el orín caliente resbalando dentro de mi pantalón y recordé que aún llevaba colgado el carabiner. Lo tomé con ambas manos, quité el seguro y apoyé la barbilla sobre el cañón. Acaricié el gatillo y lloré. La mirilla de la puerta se abrió y los ojos azules de Vogel me hicieron saber que la pesadilla había terminado. Esta vez lo achacaron todo al alcohol y me tuvieron una semana incomunicado. Todos empezaban a estar hartos de mí, de mi introversión y de mis extraños comportamientos. Si no hubiésemos estado escasos de soldados, me habrían enviado al frente oriental, pero tras el arresto se limitaron a reducir mis permisos y a prohibirme la entrada en la cantina del campamento. Cuando regresé al barracón, tomé mi diario y escribí: no me odian, solo querían mostrarme lo que hacemos, los cimientos del imperio que estamos construyendo. Pasaron las semanas y me quedé sin amigos. Perdí mi fe en el Reich y deseé nuestra derrota con todas mis fuerzas, pero los trenes siguieron llegando. Selecciones rápidas, filas de hombres y mujeres, humo saliendo de las chimeneas. Una tarde llegó un transporte que, según escuché, procedía de Hungría. Hombres y mujeres comenzaron a bajar de los vagones y Ralph ladraba enfurecido. Provocaba pánico, tal como le habíamos enseñado. Intenté calmarlo posándome brazos sobre su cabeza, pero no lo conseguí. Tiraba de la correa y soltaba espumarajos por la boca. De soltarlo, atacaría. Entonces la vi. Era la niña. Estaba seguro. La misma cara, la misma ropa. Caminaba agarrada a la falda de una mujer. Me miró sin odio, igual que aquel primer día. Ralph se lanzó hacia ella y caí, pero no lo dejé escapar. Los prisioneros chillaban aterrados. Mis compañeros reían a carcajadas hasta que llegó el Dr. Schul. Vogel lo agarró del collar y me lo quitó.
Su rostro no ocultaba el asco. Busqué por todas partes, pero la niña no estaba, tampoco la mujer. En el suelo, sin embargo, vi una muñeca de trapo. En cuanto pude la recogí y me la guardé. No volvieron a ordenarme que acompañase a los prisioneros a las cámaras. Me tenían todo el día comprobando el perímetro y cuando me tocaba guardia nocturna me enviaban a la entrada principal, donde las luces y el ruido de los camiones me ayudaban a no pensar. Aprendí a convivir con las sombras. Eran millares, tantas que habían traspasado los muros de las cámaras. Yo caminaba entre ellas, las observaba en silencio, preguntándome qué esperaban de mí. El resto de los guardias no notaban nada. Reían, fumaban, hablaban de permisos y de mujeres. Yo llevaba siempre la muñeca junto a mi pecho. Sabía que tarde o temprano podría devolvérsela a su dueña. Si aquellas sombras, si aquellas almas hubiesen querido hablar conmigo, se lo habría preguntado. Una tarde, revisando la alambrada que daba al bosque, la encontré. Extendí mi brazo con la muñeca, pero no se acercó. La deposité en el suelo y la sombra de la niña permaneció inmóvil. Ralph se puso a ladrar como lo hacía frente a los trenes. Le ordené que callara y no lo hizo. Lo golpeé y no paró. Tomé el fusil, apunté a su cabeza y disparé. Entonces la niña cogió su juguete de trapo y se marchó. Minutos después llegaron varios guardias. Vogel se abrió paso entre ellos, vio mi sonrisa y a Ralph muerto. Desenfundó su arma y apuntó a mi cabeza. Epílogo. Mi reloj se detuvo. Nadie se ocupó de él. Pasó el tiempo. Llegó el ejército rojo y las sombras desaparecieron. Ralph y yo nos escondimos, avergonzados de quienes habíamos ido. Después vinieron los periodistas y los jueces, los prisioneros liberados y los turistas. Los trenes siguen llegando. El humo continúa saliendo de las chimeneas, pero solo mi perro y yo somos capaces de verlo. Por eso no abandonamos este lugar, para seguir recordando lo que incluso los descendientes de las víctimas olvidarán. Si has escuchado hasta el final sin someterte al embrujo de las tierras del sueño y te ha gustado, dale al corazón, suscríbete, comenta, tómate una birra, besa a tu pareja o comparte nuestro contenido en tus redes. Es gratis. Hasta la próxima. Mientras llega, seguiremos criando cuervos al amparo lóbrego de nuestra morada.